Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por estar aquí reunidos, por habernos traído, Señor, todo gracias a ti, y puedas ayudarnos a entender el tema que vamos a tratar en este día. Danos entendimiento, sabiduría para poder comprender tu palabra y así, Señor, poder predicar el mensaje que nos has encomendado y así no ser traicioneros de tu verdad, para poder despertar y para proclamar al mundo que Cristo está a las puertas. Que se haga tu voluntad en este día y podamos aprender todos juntos, unánimes, con ese espíritu, para poder aprender la verdad. Todo esto te lo pido, sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos, nuevamente, y también a todos los que están escuchando, hermanos, el mensaje del segundo ángel que vamos a tratar hoy. El anterior sábado tratamos el mensaje del primer ángel, lo que nos dice Apocalipsis 14. Temed a Dios y dadle gloria, darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el mar, el cielo y la tierra, y las cosas que están en él. Y hoy vamos a tocar lo que dice el mensaje del segundo ángel, hermanos. Sabemos que el mensaje de los tres ángeles es el mensaje que Dios nos ha dado para predicar al mundo entero, hermanos. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Y para eso vamos a primero ir a la palabra del Señor para nuestra base bíblica, que está en el libro de Jeremías, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Jeremías, el capítulo 51 y el verso 58. Jeremías 51, verso 58. Dice así la palabra del Señor. Así dice Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altares, puertas serán quemadas a fuego, y en vano trabajarán pueblos y gentes en el fuego, y se cansarán. Primeramente, hermanos, el mensaje de los tres ángeles está en los pilares de la fe adventista del séptimo día. Y para eso vamos a repasar nuestros pilares para así entrar al tema, hermanos. ¿Cuál es nuestro primer pilar de la fe? ¿Cuál es, hermanos, el primer pilar de la fe adventista? La purificación del santuario. ¿Y en dónde se encuentra, hermanos? Daniel 8:14. Si alguien nos hace un examen y nos dice ¿cuál es el pilar de tu fe? Y nosotros no vamos a saber. Entonces, ¿cómo nos llamamos adventistas del séptimo día, hermanos, si no sabemos? La purificación del santuario. El segundo es el mensaje de los tres ángeles. El tercero es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El cuarto es el templo de Dios. El quinto, la ley de Dios. El sexto, el sábado. El séptimo, la no inmortalidad de los malvados. Y hoy vamos a tocar lo que es el mensaje de los tres ángeles, pero el segundo ángel, hermanos. El segundo ángel. En Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 288, el párrafo 1 nos dice: los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia. Les ha sido confiada proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella.
Hermanos, este tema realmente es que Dios nos ha dado un mensaje para dar al mundo. Y nada tiene que desviarnos de dar este mensaje, queridos hermanos. Y ahora la pregunta es, si la iglesia está dando el mensaje de los 3 ángeles o se ha desviado. Tristemente, hermanos, se ha desviado la iglesia de dar el mensaje. Y tal vez nosotros también nos hemos desviado, hermanos, de dar este mensaje. Porque aquí nos dice la cita del Espíritu de Profecía que a los adventistas, especialmente a ellos, se les ha confiado el mensaje de los 3 ángeles para así la última advertencia al mundo antes de que Jesús venga, queridos hermanos. Y aquí no tenemos, nos dice la mensajera del Señor, no tenemos que desviarnos del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, que está en los 7 pilares de la fe adventista. Y hoy vamos a tocar lo que es el segundo ángel, hermanos. Vamos a entender de qué trata lo que es Babilonia. Vamos a entender qué ha caído, porque nos dice ha caído Babilonia. Y también nos dice que ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor. Vamos a ver realmente qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a qué es Babilonia y cuándo ha caído y por qué ha caído. Y lo más importante, que Dios nos llama a salir de Babilonia, hermanos. Vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis 14, hermanos. Apocalipsis 14, el verso 8. Vamos a leer todos. Pueden leer en la palabra de Dios en sus Biblias. Pueden leer en la pantalla, hermanos. Vamos a leer todos en una voz. A la voz de 2, 3. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado el anterior sábado, los que no estaban el anterior sábado. Hemos visto, hermanos, el mensaje del primer ángel que se tocó desde el año 1840, primeramente viendo en la profecía, hermanos, y también en 1844. Aquí, hermanos, sonó lo que es el primer ángel, Apocalipsis 14, 6 y 7. Aquí es lo que sonó, hermanos, en la profecía, el primer ángel, en 1840, el movimiento millerita que proclamaba la segunda venida de Jesús, hermanos. Y ya sabemos lo que aconteció en 1844. Entonces, en 1840 es donde se proclamó el mensaje del primer ángel. Los adventistas, los primeros adventistas proclamaron este mensaje, hermanos. Entonces, la profecía dice que el mensaje de los 3 ángeles tiene que proclamarse para preparar a un mundo para la venida del Señor. Entonces, si el primer ángel, hermanos, se proclamó en 1840, el segundo ángel tiene que proclamarse también posterior a estas fechas, hermanos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Posterior a esta fecha tiene que proclamarse lo que es el mensaje del segundo ángel. Y vamos a leer las citas de la mensajera del Señor, hermanos, para así entender en qué momento se proclamó el mensaje del segundo ángel. Pero primero vamos a ver qué tiene que ver Babilonia y qué es Babilonia. Para esto vamos a citar al pionero Uriah Smith, hermanos, la cual el anterior sábado también estábamos citando a Uriah Smith, el que escribió Daniel y Apocalipsis, la cual es un libro que la hermana White recomienda que todos los que quieren aprender profecía deberían tener este libro y así poder leer este libro. Y dice así, hermanos, en cuanto al comentario de él en Apocalipsis 14:8. El tiempo de este mensaje queda determinado mayormente por el del primer mensaje. El primer mensaje se proclamó por las décadas de 1840, hermanos, el primer mensaje. El primero no puede sino preceder al segundo, pero el primero se limita a los postreros
días. Por eso el primer mensaje se dio, hermanos, porque ellos pensaban que Cristo vendría, pero Él no vino, porque tenía que pasar del lugar santo al lugar santísimo. Pero este mensaje del primer ángel no solo se dio en esa fecha, tiene que seguir dándose hasta el final, hermanos, el Evangelio eterno. Sin embargo, el segundo debe ser dado antes del fin. El segundo ángel, queridos hermanos, tiene que darse antes del fin, antes de que Cristo venga. Pero ningún movimiento de la clase descrita es posible después de aquel acontecimiento. Es por lo tanto parte de aquel movimiento religioso que se realiza en los postreros días, con referencia especial a la venida de Cristo. Entonces, iniciando, queridos hermanos, con el mensaje del segundo ángel, es que precede, mejor dicho, para que podamos entender, continúa del mensaje del primer ángel, queridos hermanos. Y la pregunta es, ¿qué significa Babilonia? ¿Sabemos qué significa Babilonia, hermanos? Confusión. ¿Y dónde podemos ver ese texto donde nos dice que es confusión, hermanos? Vamos al libro de Génesis, hermanos. Génesis 10. Ahí podemos ver, hermanos. Primeramente, para ver y para decir que ha caído Babilonia, tenemos que saber qué es Babilonia, hermanos. Génesis 10. Pueden escribir, pueden leer en la pantalla también, pero yo voy a dar lectura, queridos hermanos, a lo que nos dice Génesis 10. Primeramente aquí, en el libro de Génesis, podemos ver que aquí está narrando después del diluvio, las generaciones de Noé, Sem, que engendró a Sem, Cam y Jafet, y así sucesivamente. Pero llegamos al verso 8, queridos hermanos, y dice así: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. A estas alturas yo creo que todos ya sabemos quién es Nimrod, ¿no, hermanos? El verso 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. El verso 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erac, Accad y Calné, en la tierra de Sinar. Aquí nos dice que el primer poderoso de la tierra era Nimrod, hermanos. El primer magnate, se podría decir, el primer hombre poderoso en la tierra. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 11. Antes de esto, hermanos, vemos que cuando ellos hablaban tenían una sola lengua en ese entonces. No había diferentes lenguas como lo vemos hoy en día. Era solo una lengua. Hoy hay muchas lenguas. Por eso cuando ellos estaban antes del diluvio, los antediluvianos y también la gente que estaba en ese entonces hablaban un solo lenguaje. Y dice así, Génesis 11, el verso 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos vieron lo que pasó en el diluvio, hermanos. Mejor dicho, les contaron a ellos lo que aconteció en el diluvio, y ellos no querían otra vez que aconteciera lo mismo. Por eso ellos se rebelaron contra Dios y ellos armaron su propio gobierno, y así vino la idea de que puedan construir una torre, hermanos. El verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice la palabra de Dios, queridos hermanos. Génesis 11, 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Verso 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. No sabemos qué lenguaje habrán hablado ellos, hermanos. Tal vez algunas veces nos preguntábamos qué lenguaje habrá hablado Adán y Eva. Tal vez el hebreo o otra lengua que tal vez hoy no existe. Y si vamos al cielo vamos a saber qué lenguaje hablaban ellos, hermanos. Si vamos al cielo. Pero a veces nos surgen esas preguntas. Pero aquí vemos que antes de eso solo existía una lengua. Y cuando ellos se rebelaron contra el Señor confundió las lenguas, confundió totalmente para que ya no se pudieran entender. Y con esto deducimos que Babilonia significa confusión, hermanos. Aquí vamos a poner Babilonia, su significado sería confusión. Y así viendo en la historia en Génesis, y vamos a ver lo que nos dice la mensajera del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, la cual complementa más para que podamos entender más, queridos hermanos. Y nos dice así, la página 72 y 73, hermanos. Al final del 72 y al principio del 73. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Entonces, primeramente, para que un lugar o una iglesia se pueda constituir Babilonia, primero tiene que depender de uno mismo y ya no depender de Dios, hermanos. Ese es lo primero, que cuando una iglesia se vuelve Babilonia, es que ellos dependen de sí mismos y ya no dependen del Señor. Ese es lo primero, lo que nos dice el espíritu de profecía, para así constituirnos Babilonia, hermanos. O las iglesias que son Babilonia, primero se han apartado de Dios y ellos mismos han estado gobernándose y al Señor lo han dejado de un lado. Y así se han vuelto Babilonia, hermanos. Segundo, había algunos entre ellos que temían al Señor. Entre esa gente, queridos hermanos, había gente perversa, totalmente mala, pero entre ellos había hombres y mujeres que amaban a Dios y querían hacer lo correcto, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos. Así vemos hoy que en Babilonia hay hombres y mujeres que quieren amar al Señor, hermanos. Por eso en Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué puede decir salid? Porque en esos lugares hay hijos de Dios que quieren amar al Señor. Y por eso cuando antes del fin el Señor les invita para que puedan salir. Así también en ese entonces, cuando estaban construyendo la torre, había hombres que les decían a los rebeldes, arrepintámonos de ese error que hemos cometido. El Señor no le gusta que estemos en contra de Él. Pero sigamos leyendo, hermanos. A medida que esto se cumplía, los hijos de Dios trabajaban por hacerles cambiar su propósito, pero los hombres estaban completamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Estaban tan cegados, hermanos, porque ellos estaban cegados y no querían escuchar a nadie, seguían negando al Señor y así apartándose en esa rebelión. Seguimos leyendo Patriarcas y Profetas. Su confederación se fundó en la rebelión. Entonces, primeramente, para que nosotros podamos ser Babilonia, pero no queremos ser Babilonia, hermanos. Pero una iglesia que se ha constituido Babilonia, primero, se ha apartado del gobierno de Dios y ha establecido su propio gobierno. Segundo, se ha rebelado contra el Señor. Y así, todas las iglesias que son Babilonia, primero, se han apartado de Dios y se han rebelado contra el Señor y han fundado un reino en rebelión. Eso es lo que constituye Babilonia, hermanos. Apartarse del gobierno del Señor, decir, Señor,
Tu gobierno, tu ley, no me interesa. Yo quiero hacer lo que a mí me complace. Y también yo me voy a rebelar contra todo eso. Eso es, hermanos, primeramente lo que han hecho esa gente para construir la Torre de Babel. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio. Era para el egoísmo y el yo, hermanos. En el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Si se hubiera permitido esta confederación, un formidable poder habría procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad de este mundo. Si Dios hubiera hecho su voluntad así al que ellos puedan seguir construyendo, totalmente se hubiera apartado de ellos la felicidad, la paz, como nos dice aquí, y nunca más se hubiera construido un mundo tal vez con poco de justicia, hermanos. Se hubiera destruido el mundo totalmente, porque estaban en una rebelión, y así todo el mundo iba a perecer, hermanos. Los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisfacieran su propio corazón cruel y egoísta. Y Dios vio esa maldad, hermanos, y así Dios confundió las lenguas de ellos para que ya no pudiesen comunicarse, hermanos. Y así desde ese entonces existen muchas lenguas. Así también yo pienso que desde ahí ha debido existir el aymara, hermanos, o el quechua, o todas las lenguas de aquí de Bolivia, hermanos. Pero pienso también que el lenguaje de ellos mucho ya se ha perdido hoy, que ya no existen lenguas, hermanos. Lenguas que son muertas, se podría decir. Pero en ese entonces existía y ahora sigue existiendo. Pero tal vez no es como antes, no sabemos cómo habrá sido en ese entonces, hermanos. Pero lo que nos importa aquí y lo que nos interesa es que Babilonia se fundó primeramente apartándose del gobierno divino y en una rebelión, hermanos. Y así se constituyeron ellos Babilonia. Y ahora vamos a leer lo que nos dice el conflicto de los siglos, lo que nos responde el espíritu de profecía. ¿Qué significa Babilonia? Esto lo podemos encontrar en Conflicto de los Siglos, la página 431, el párrafo 2. Y nos dice así, el espíritu de profecía. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice: caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Apocalipsis 14:8. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Ahí está, hermanos. Totalmente vemos que desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Nimrod, desde ahí había confusión y desde ahí deriva la palabra Babel, Babilonia, que significa confusión, hermanos. Entonces ya hemos respondido a la primera pregunta. ¿Qué significa Babilonia? Significa confusión. Y ahora vamos a la segunda pregunta, hermanos. ¿Qué quiere decir Babilonia? Porque aquí nos dice en Apocalipsis, ha caído Babilonia. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué ha caído? Ha caído el imperio romano, ha caído el imperio civil, han caído las iglesias protestantes de ese entonces. ¿En qué momento ha caído? Eso tenemos que ver, hermanos, para así poder entender a su totalidad. ¿Qué es Babilonia y qué ha caído? ¿Un imperio, una gente, población, una iglesia o el mundo entero? ¿Qué será Babilonia? Vamos a leer. Hay tan solo 3 cosas a las cuales es posible aplicar esta palabra. Esta palabra Babilonia, hermanos, solo se puede aplicar a 3 cosas. 1, el mundo religioso apóstata en general. Podría aplicarse Babilonia, porque vemos en 1840, hermanos, se dio el mensaje del primer ángel, pero más antes, en 1798, comenzó lo que es el tiempo del fin. Y desde esta fecha, hermanos,
Se abrió y se deselló el libro de Daniel, la cual estaba sellado, hermanos. Pero mucho más antes, en la Edad Media, ustedes pueden recordar, con la Reforma Protestante de Lutero y todos los reformadores, se instaron muchas iglesias, hermanos. Pero cuando llegaron a 1844, ya había muchas iglesias de ese entonces. Por eso los pioneros adventistas, la mensajera del Señor, se salieron de esas iglesias y constituyeron lo que es la iglesia adventista, hermanos. Pero tengamos en cuenta de que en la Edad Media, ya con Martín Lutero, se formaron muchas iglesias, la iglesia luterana, presbiteriana y así muchas más, queridos hermanos. Entonces la pregunta es, Babilonia, ¿quién puede constituir? ¿Al mundo religioso apóstata en general? O segundo, a la iglesia papal en particular, porque muchos muchos protestantes evangélicos dominicales dicen en cuanto a Babilonia que es solamente la iglesia católica y no las iglesias protestantes. Estamos poniendo ahora las bases, hermanos. ¿Qué puede constituir Babilonia? Otro puede ser la ciudad de Roma. Entonces, recalquemos, ¿a qué se refiere a Babilonia? 1, al mundo religioso. 2, a la iglesia papal. 3, o a la ciudad de Roma. Y vamos a responder con un escrito, hermanos. Y primero vemos, queridos hermanos, podemos responder que la ciudad de Roma es imposible que constituya Babilonia, hermanos. Me refiero a que la ciudad totalmente de Roma, literalmente la ciudad de Roma, no puede ser Babilonia en sí, hermanos. Sabemos que es madre de las rameras y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 17. Si vamos a la palabra de Dios, en el mismo libro de Apocalipsis 17 nos dice, 17:3, y me llevó en el espíritu al desierto, hablando el profeta, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Verso 5, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, si Babilonia es madre, tiene que tener también sus hijas, hermanos. Entonces es imposible que la ciudad de Roma sea Babilonia, hermanos. Porque especialmente la ciudad, hermanos, así como la ciudad, digamos, de Bolivia, La Paz, la ciudad, hay también la ciudad de Roma. Y en esa ciudad, solamente decirle Babilonia a esa ciudad y no a las iglesias protestantes, podríamos estar en un error, hermanos. Porque la palabra de Dios nos dice que Babilonia, la madre, tiene sus hijas. Entonces no puede ser que la ciudad tenga sus hijas, hermanos. Tiene que ser una de estas dos opciones y descartamos que es la ciudad de Roma que constituye Babilonia en sí, hermanos. Es parte de ella, pero no son simplemente Roma, Babilonia, hermanos. Segundo, la iglesia papal en particular, la iglesia católica. ¿Por qué no es la iglesia católica Babilonia, solo la iglesia católica y no las demás denominaciones? Porque los protestantes dicen, solo la iglesia católica es Babilonia, pero nosotros no somos Babilonia, dicen. Aquí vemos que la iglesia papal, hermanos, como nos dice aquí, en Apocalipsis 17, misterio, Babilonia la grande, madre de las rameras. La iglesia católica es la madre, hermanos, de la iglesia madre, la prostituta. Y esa iglesia tiene sus hijas que le han seguido sus costumbres, le han seguido sus doctrinas, le han seguido su mundanalidad, se han copiado todo de la madre y así constituyen Babilonia. Entonces,
Lo que quiere decir en cuanto a Apocalipsis 14, ha caído Babilonia, simplemente tiene que ser el mundo religioso apóstata en general. Esa es la respuesta, hermanos, que el mundo religioso, todas las iglesias que se han unido con la madre, que han adoptado las doctrinas de la madre, han adoptado la mundanalidad de la madre, que es la Iglesia Católica, entonces esas iglesias también constituyen lo que es Babilonia. No simplemente solo la Iglesia Católica, es la Iglesia Católica y todas las que le siguen a ella, hermanos. Eso constituye Babilonia, lo que nos quiere decir Apocalipsis 14. Y vamos a leer lo que nos dice Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Babilonia no se limita a la Iglesia Católica Romana. No negamos que esta iglesia es una parte destacada de la gran Babilonia. Parecen aplicarse particularmente a ella las descripciones de Apocalipsis 17, pero el nombre que lleva en su frente, misterio, Babilonia la grande, madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra, revela otras revelaciones familiares. Si esta iglesia es la madre, ¿quiénes son las hijas? El hecho de que se hable de estas hijas demuestra que, en adición a la Iglesia Católica Romana, hay otros cuerpos religiosos que caen bajo esta designación. Entonces, vemos que la madre es la Iglesia Católica y las hijas son las que le siguen a esa iglesia, así en mundanalidad, en doctrina, en costumbres paganas, hermanos. Todas ellas son Babilonia. La madre y sus hijas constituyen Babilonia. Lo que ha hecho Babilonia es que esas doctrinas que esa iglesia ha adoptado, las iglesias protestantes, como se le llama, las iglesias evangélicas, también han adoptado esas doctrinas de demonios. Así puede ser cuando han cambiado del día de reposo, hermanos, del sábado al domingo. Esa ha sido totalmente una doctrina de Roma. Y así las iglesias protestantes están siguiendo a esa doctrina errada cuando cambian del día de reposo. Y eso vamos a explicar más adelante, hermanos. Y aquí vamos a leer, hermanos, lo que nos dice. También lo que saqué del libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. La gran ciudad Babilonia se compone de 3 divisiones. Aquí vamos a escribir, hermanos, que la ciudad Babilonia se divide en 3, hermanos. La ciudad de Babilonia. Primero, la primera es que también la más antigua difundida es el paganismo, que simboliza por separado bajo la forma de un dragón. Vemos antes, en los tiempos de Daniel, había una ciudad literalmente que se llamaba Babilonia y era literal, hermanos. Existía una ciudad literal, Babilonia, pero hoy en día no hay una ciudad que se llame Babilonia literalmente, hermanos. Cuando dice ha caído Babilonia, es que ha caído espiritualmente, hermanos, porque no hay una ciudad que cae, porque ya no hay una ciudad literalmente que se llame Babilonia, pero aquí nos dice que Babilonia puede dividirse en 3. Primero, la primera es que todas esas costumbres de la Babilonia original en los tiempos de Daniel, hermanos, ella hacía una apostasía, una adoración a los dioses, el paganismo, hermanos. Podemos decir que Babilonia puede ser también el paganismo mundano apóstata. Segundo, la segunda es la gran apostasía papal, simbolizada por la bestia. Podemos también decirle a la Iglesia Católica, porque esa iglesia ha sido la que ha difundido la doctrina de Roma, la doctrina de que no hay santuario, de que los muertos siguen viviendo después de morir, las almas siguen viviendo, de cambiar el día de reposo, así también de constituirse, como el Papa dice que es el vicario de Dios en la tierra. Todas esas abominaciones, hermanos, podemos decir que la Iglesia Católica también es Babilonia, por eso. Tercero, las hijas o descendientes de aquella iglesia, simbolizadas por la bestia de 2 cuernos, aunque no las abarca todas. Todas las iglesias
protestantes que han rechazado el mensaje del primer ángel en el año 1840, hermanos, y han rechazado el mensaje, son Babilonia, hermanos. Entonces se dividen en tres, lo que podemos constituir y llamar Babilonia: al mundo en general, el mundo pagano; segundo, la iglesia católica; y tercero, las iglesias protestantes que han seguido a la madre. Entonces serían los tres, queridos hermanos, la cual constituyen Babilonia. Y vemos aquí, en el año 1840 se dio el mensaje de temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y vamos a ver que esas iglesias han rechazado ese mensaje, y cuando llegó 1844, se volvieron a la mundanalidad de antes y la apostasía de antes. Y estudiábamos el anterior sábado, si ustedes se recuerdan, hermanos. El anterior sábado estudiábamos que el mensaje del primer ángel, muchas iglesias habían adoptado ese mensaje, habían abrazado la verdad, pero cuando Cristo no vino, un 22 de octubre de 1844, esas iglesias que apostataron, hermanos, son las que la profecía de Mateo 25 nos dice en cuanto a las vírgenes. Jesús no vino en 22 de octubre, entonces esas iglesias constituyen lo que se llama las vírgenes insensatas, hermanos. Las vírgenes insensatas, las que han rechazado, las que han aceptado en estas épocas, pero después esas iglesias mismas, viendo que Jesús no ha venido, rechazaron el mensaje. Ellas constituyen Babilonia. Sí, porque está practicando el paganismo. Es Babilonia. Porque lo que es Babilonia es lo que practica el paganismo. Ya hemos visto los tres. Y en Conflicto de los Siglos, vamos a apoyar lo que nos dice para entender mejor. Conflicto de los Siglos, la página 431, el párrafo 2. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Babilonia son las religiones falsas y las religiones apóstatas, queridos hermanos. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer. Babilonia, hermanos, es una mujer. Si vamos a Apocalipsis, el capítulo 12, ahí podemos ver que el dragón persigue a la mujer, pero esa mujer es pura. Pero esta mujer de Apocalipsis 17 es vil, perversa, apóstata. Todo podemos decir, hermanos, de la mujer de Apocalipsis 17. Pero la de Apocalipsis 12 es la mujer que representa a la iglesia perseguida, a los santos, hermanos. En el Apocalipsis 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Entonces Babilonia representa una mujer, y mujer representa una iglesia, y esa iglesia es la madre, la iglesia católica, que esa iglesia católica es vil y apóstata, que tiene sus hijas que le siguen en doctrina y en costumbres, hermanos. Todo lo que practica la iglesia católica, podemos poner ejemplos de fiestas, ¿no? La Navidad, todos los días que ellos han inventado. Las iglesias que le siguen son Babilonia, hermanos. Todas las fiestas que la iglesia católica, la madre de las rameras, las costumbres mundanas, las iglesias que le siguen son Babilonia también, hermanos. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice el Conflicto de los Siglos. La página 433, el párrafo 2. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido.
Vemos en los tiempos de la Reforma Protestante, en la Edad Media, hermanos, 1517, cuando se clavó las 95 tesis de Lutero, y siguiendo con todos los hombres santos que murieron ahorcados, quemados. Esas iglesias, hermanos, eran puras en su momento, pero cuando ellas rechazaron el mensaje, constituyeron Babilonia, hermanos. Un tiempo eran puras, pero cuando rechazaron el mensaje, Dios también las rechazó a ellas, hermanos. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Roma. Por eso más antes hablábamos que Babilonia no solo se refiere a la Iglesia Católica o a la ciudad del Vaticano, tiene que referirse a las iglesias que una vez fueron puras y así también se corrompieron, constituyeron también Babilonia, hermanos. Constituyen Babilonia. Y ahora preguntémonos que si la iglesia que se ha fundado el 22 de octubre de 1844 era pura, ¿se habrá corrompido, hermanos? Eso vamos a hablar en la tarde, hermanos. Vamos a hablar cómo se ha constituido Babilonia. Y vamos a hablar también la cita donde la hermana White dice, la iglesia adventista no será Babilonia. Y vamos a ver en su contexto, hermanos, por qué dijo eso, en qué fecha dijo eso, y por qué después los escritos nos muestran que cada año que ella escribía era para su tiempo y lugar, hermanos. Vamos a leer esas citas. ¿Sí? ¿Cómo podemos determinar lo que el científico corrompido será por sus actos, por lo que hacen, por sus descripciones? Exacto. Se identifica por las costumbres, por la doctrina, por toda la mundanalidad que ha entrado en la iglesia, hermanos. Las doctrinas que han adoptado de la iglesia madre, la mundanalidad que han adoptado de la iglesia católica, las costumbres que han entrado de la iglesia madre. Así se puede constituir una iglesia que se ha vuelto Babilonia, hermanos. Así es, hermanos. Y eso nos dice aquí. Y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Cuando nos dice Apocalipsis 14:8, ha caído Babilonia, no solo es a la iglesia católica, porque la iglesia ya ha caído hace mucho tiempo, la iglesia romana. No solo constituye al mundo, a todo el mundo, hermanos, porque el mundo ya estaba caído hace mucho tiempo. Esto constituye a las iglesias que fueron puras en un momento, pero han caído al rechazar el mensaje, hermanos. A ellas constituyen Babilonia. Nos sigue diciendo el conflicto de los siglos, la página 433, el párrafo 2. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Ahí está muy claro, hermanos, lo que nos dice conflicto de los siglos. Sus doctrinas que han adoptado de la misma Roma, del mismo hombre de pecado, hermanos, y también las tradiciones que la madre ha sacado a la luz, y las hijas han copiado todas esas tradiciones, hermanos. Y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Y así constituyen Babilonia, y cuando lleguen las plagas van a tocar a todas esas iglesias y a todas esas religiones, corporaciones que se han unido al papado, se han unido con el Estado. Todas ellas son Babilonia, hermanos. Y las que están allá adentro, las personas que están allá adentro, también, si no se salen de esa corporación que se llama Babilonia, también van a sufrir las plagas con la bestia, hermanos. Así nos dice el mensaje del tercer ángel, la cual es el mensaje tan, se puede decir, tan directo, la del mensaje del tercer ángel, hermanos. Terminando, hermanos, ya vamos a continuar en la tarde, porque hay citas que leer, hay también
que trazar la fecha, pero en resumen, hermanos, cuando nos dice Babilonia, quiere decir confusión, hermanos. Y cuando la Biblia nos dice ha caído Babilonia, quiere decir que cuando las iglesias fueron puras en un momento, se corrompieron cuando rechazaron el mensaje de Dios y Dios las rechazó a ellas, hermanos. Eso quiere decir el mensaje del segundo ángel. Vemos en el Evangelio de Juan 17, Jesús oró en el Getsemaní para que todos fuéramos uno en Cristo, para que todos pudiéramos ser uno y así poder predicar el mensaje, hermanos. Esa era la oración de Cristo para sus discípulos y también ha orado por nosotros, hermanos, para que nosotros fuéramos uno en el mensaje. Pero vemos, si la iglesia se ha corrompido, hermanos, nosotros no podemos estar en una iglesia que se ha unido al papado. No podemos estar en una iglesia que sus doctrinas han copiado de la madre, hermanos. Amós 3 nos dice: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Entonces nosotros, si nos salimos de una iglesia, nos salimos porque en esa iglesia ha entrado las doctrinas de Roma y también la mundanalidad. Y nosotros no podemos compartir con una iglesia, ya es Babilonia, hermanos. No podemos. Y si estamos ahí adentro, entonces estamos compartiendo también con la madre que es la Iglesia Católica. Y todas esas iglesias van a ir a perdición eterna y al fuego eterno. Por eso el mensaje es: salid. El Señor nos hace un mensaje de amor. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y Amós 3 nos dice: no andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. La unión, hermanos, es bíblica, pero la unión con el papado, con la Iglesia Católica, es una traición a Cristo. Y traicionar a Cristo es traicionar su verdad, y así estamos apoyando al mismo diablo, hermanos. Y con esto vamos a cerrar el mensaje de esta mañana, hermanos. Espero que se haya podido comprender, que hayamos podido comprender qué constituye Babilonia, el mensaje del segundo ángel. Ahora vamos a continuar en la tarde, queridos hermanos, y con esto vamos a cerrar. Que Dios les pueda bendecir a cada uno de ustedes y así proclamemos el mensaje, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, nos pondremos de rodillas para la oración. Amoroso, bendito Santo Padre, que moras en las alturas de los cielos. En este bello día, en tu santo día, cuán agradecidos estamos delante de ti, porque nos concedes con vida y salud. Aún tenemos oportunidad de estudiar tu palabra. Todo lo que hemos escuchado, ayúdanos a difundir el santo mensaje a aquellos tus hijos que no saben de tu amor y tu misericordia. Bendice en este día a cada uno de mis hermanos, nombre por nombre. Y también bendice a los que están enfermos, tu sanidad, tu mano poderosa pueda sanarnos a los enfermos, a los necesitados, Padre Santo. Hay muchos enfermos, tu amor, tu misericordia se manifieste hacia cada uno de ellos, a sus familias también. Bendice también a los desanimados en la fe, también a nuestros hermanos nuevos que han llegado, que tu Santo Espíritu obre en sus mentes, en sus corazones. Gracias, Padre Santo, por este tiempo y por este santo sábado. Ayúdanos a entrar en tentación en tu mediodía, en tu santo día. Gracias, Padre Santo. También bendice en este día todos los hijos que se encuentran reunidos en el mundo entero en diferentes templos. Tu amor, tu misericordia sea sobre cada uno de ellos también. Gracias por todo, te agradecimos en merecerlo. En el sagrado nombre de Cristo Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, estamos despedidos del culto divino. Siempre vengamos a la tarde y vamos a compartir la vida.